Hola, en este tutorial vamos a ver cómo realizar una simulación de un empaquetado utilizando el TIA Portal y la pantalla HMI. Vamos a ver en primer lugar el HMI para ver qué es lo que quiero hacer. Bueno, he partido del menú convencional que parto ahora cada vez porque lo normal es cuando se usa un proyecto sacarlo de anteriores. Entonces tienes uno vacío, digamos, y a partir de ahí lo sacas. Bien, vamos a simular un empaquetador de piezas. Para ello utilizo la pantalla 101. Y aquí, pues bueno, tengo una baliza, tengo un selector que vamos a ver cómo los he hecho aquí en listar de textos y gráficos. Bueno, lo que son las etapas las saco en mensaje también. Etapas de emergencia, etapas de marcha, parado en marcha, etapas de proceso. Es lo primero que defino, el proceso. Y selector, manual automático o semiautomático. En este caso vamos a ver un selector con 3 posiciones. Y en cuanto al listado de gráficos, pues tengo la baliza que hemos visto otras veces, que va con la 000, 001, 010. Bueno, a la luz roja la he puesto en el bit 0, a la luz ámbar o amarilla en el bit 1 y a la luz verde en el bit 2. Sería la 100. ¿Vale? Luego la combinación de todas ellas en un total de 8 combinaciones posibles, que son los 3 bits. Los botones, bueno, pues he ido acumulando botones, flechas, movimientos de cintas. Para mover la cinta lo hago secuencialmente. Esto es transparente, ¿vale? Y entonces pues lo hago con 5 secuencias. 0 secuencia de cinta parada y de 1 al 4 de cinta en marcha. Piloto verde, luz rotativa, selector. Bueno, cojo este selector con 3 posiciones, que es el mismo que este, pero con 3 posiciones, ¿vale? Posición 0, posición 1 y posición 2. Lo he definido así. Esto sale de un BMP o de un PNG en este caso. Lo arrastro hasta aquí y ya está. Con la seta, por ejemplo, pues seta pulsada o sin pulsar. Y bueno, vivo es lo primero que me hice para saber que el PLC y la pantalla estaban comunicando. Bueno, pues visto esto, vemos lo que hay en la pantalla. Pues esto pertenece a la plantilla. ¿Vale? En la plantilla completamente tenemos esto en función del vivo, esto en función de, si le digo a propiedades, lo vamos a ver, se les voy a recordar, porque ya lo he dado en algún tutorial, el nombre de pantalla, ¿vale? La lista de textos del nombre de pantalla en función del número de pantalla, pues saco aquí, ¿vale? Hago corresponder y ya está. Esto en la lista de gráficos vivo en función de lo que me viene de vivo. Después tengo los botones. El menú 1, pues en eventos pues le pongo N botón y en animaciones lo animo con N pantalla. ¿Vale? Sí, en este caso, como es la 101, 102, 103, 104, le digo desde la 100 hasta la 199, pues se me ilumina con este color. Lo mismo este de las 200, sin embargo las de aquí abajo, pues bueno, pues esta es la 400, pues en la 401 se me iluminará. En estas les recuerdo también que
en lista de propiedades, aquí, bueno, pues este botón, bueno, en eventos, el N-botón lo pone a 401 y en lista de propiedades, en misceláneo, en esta pantalla no he conservado los niveles, pero la idea es a este ponerle un nivel 4, por ejemplo. Ponerle un nivel 4. Vale. Y entonces a esta le pondría un nivel 3. A esta le pondría un nivel 2. Y de esta forma tengo un botón encima de otro. Y a esta le pondría el nivel 1. Nivel 1. Vale. Y entonces ahora en la pantalla digo niveles visibles. Y si el nivel 1 lo pongo invisible, aquí ya no me va a visualizar ningún botón. Si le pongo visible, por ejemplo, el nivel 3, pues me va a visualizar los botones de nivel 3. Bueno, así extendiéndolo a todos los demás, ¿vale? Bien. Bueno, esto es en cuanto a mi plantilla, por dar un repaso a lo que habíamos visto de las pantallas antes. Bueno, pues en esta pantalla lo que he hecho ha sido, he colocado esta imagen fija, esto es un cuadrado, ¿vale? Un cuadrado, al cual le he dado las propiedades pues, que le he puesto de color amarillo y patrón de relleno compacto. El borde 1, estilo compacto y ya está. Aquí no he modificado nada, se puede redondear como ven, en parpadeo nada, en estilos nada y en misceláneo nada. ¿Vale? Entonces lo único en apariencia. Después en animaciones no le doy ninguna animación porque lo tengo como fijo y ya está. ¿Vale? Bien. Aquí en esta pantalla vamos a ver, bueno, esto sería la baliza, ¿vale? En general le decimos que en lista de gráficos la baliza, la variable es esta, a la cual ya le ponemos en el programa del PLC, según los bits, le vamos a dar un número u otro a esta variable que es de tipo int. Le decimos que es de entrada salida, no. Esta solo es de salida, ¿vale? Bien. Entonces tengo la baliza. ¿Qué más tengo? Tengo esto, que en animaciones, esto es el círculo este, ¿vale? En animaciones únicamente hago que dinamizar colores y parpadeos según el KM2. Vamos a ver, al motor que mueve esta cinta le llamo KM1, al de este KM2 y a este KM3. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo aquí se coloca un paquete. Cuando se detecta, bueno, en las primeras etapas, cuando se detecta este paquete viene aquí. Cuando se detecta aquí, si el pistón está en esta posición, baja, succiona, sube, viene a esta otra posición, baja, lo deja de succionar, vuelve a subir y entonces contabiliza un número más de piezas. O sea, aquí vienen las piezas y aquí se forma el paquete. El paquete se va a formar con el número de piezas que le ponga aquí, ¿vale? Y después, una vez que el paquete contenga todas las piezas que le ponga aquí, se pondrá en marcha esta cinta hasta que se detecte esta posición. Lógicamente todo esto lo hago simulando, ¿vale? Una vez que se detecta esta posición, se para la cinta y vuelta a empezar otra vez. Con la primera pieza, a rellenar el primer paquete, etcétera, etcétera. A todo esto lo hago visual totalmente, de forma que esto se me va a mover. Esto es un detector, ¿vale? Que me detecta que está a la derecha, por ejemplo, y este a la izquierda.
Esto me detecta en la posición A0, es decir, cilindro dentro. Este es A1, cilindro fuera. Esto es, esto lo que hago es moverlo. Bueno, realmente voy a mover esto, el cilindro, esto y esto, ¿vale? Entonces, ¿cómo los voy a mover? Pues este lo voy a mover únicamente en horizontal, ¿vale? En función de MovX. MovX lo pongo de 0 a 169, la posición inicial es la que me da este, y la posición final pues será esto más 169, 377, que lo he hecho coincidir, pero podría no hacerle coincidir, podría decirle al MovX de 0 a 100 y posición inicial y final así, pero he preferido hacerlo coincidir. Este es exactamente lo mismo, ¿vale? Se me mueve en X solamente. Este también se me mueve en X solamente. Después, esta pieza se me va a mover tanto en X como en Y. Es decir, se me va a mover el objeto en función de las variables. Según MovX se me va a mover en horizontal, ¿vale? Con esta posición de inicio, que por eso de ahí me coincide el número de píxel de movimiento de estas piezas con el MovX, ¿vale? Entonces, y con el Movi, pues lo mismo, se me va a mover en el eje Y. Lo mismo va a resultar esta pieza, el émbolo, ¿vale? Con la MovX y el Movi. Vale, pues estos, bueno, aparte de eso, este también se me va a iluminar. A ver, en vista general, bueno, hemos visto el movimiento y se me iluminará con la ventosa, ¿vale? Cuando se active la ventosa. Asimismo, bueno, estas se me van a iluminar cuando detecte detección de cilindro fuera y este, como hemos visto, de cilindro dentro. Bien, eso en cuanto a esto. Ahora vamos a ver una cinta. Los detectores estos son exactamente igual que estos, con la detección S1, S2, S3 y S4. No tengo nada más, solamente esto, ¿vale? Dinamizar colores y parpadeos. Después, esto es fijo, no, simplemente es esto. Bueno, los cuadrados son esto, ¿vale? Y los círculos son esto. No he usado otras cosas en estos dibujos. Bien, y ahora aquí he puesto de base un cuadrado, ¿vale? Que no lo muevo para nada. Y después he puesto encima lo siguiente. Encima he puesto el movimiento de cinta, ¿vale? Y lo asocio a la marcha cinta 1. Lo he puesto en 3 paquetes, lo mismo que aquí, asociándolo a la marcha 2, ¿vale? Que le digo que es de modo salida y ya está. Esto en animaciones dinamizo colores y parpadeo, ¿vale? Según la cinta 1 y este según la cinta KM3, ¿vale? Bien, ¿qué más? Bueno, en cinta 1 y cinta 2 aquí, en general aquí, marcha cinta 1, este me va a valer, depende, ya lo hemos visto en gráficos, un 0 cuando esté parado y un 2, 3, 4 cuando esté en marcha para hacer el efecto visual, ¿vale? Bien, pues esto ya está hasta aquí. Después aquí, bueno, esto es un texto fijo con esto, con lo único que en propiedades, en apariencia, el color de fondo lo he puesto compacto, que normalmente viene por defecto transparente. Este es un cuadro sin más. Esto es la recogida del número de piezas por paquete.
¿vale? Que como recojo, pues le pongo fondo amarillo, le digo unidad, espacio, piezas. En general se lo asigno a piezas paquete en formato decimal hasta 99 entrada-salida. ¿Vale? Luego lo único que hago es en formato de texto centrarlo, ¿vale? Que me viene alineado a la izquierda por defecto. Este es de salidas, ¿vale? En general le digo al contador, el contador de piezas, ¿vale? En formato este, realmente aquí es salida únicamente, ¿vale? Para no poder acceder con el botón. En apariencias, pues nada, le pongo el color blanco, patrón de relleno compacto, y en la representación, en el formato de texto, lo pongo centrado, nada más. Bueno, y en apariencia las unidades, espacio, piezas. Después, este es un botón de reset. Con este botón lo que vamos a hacer, las piezas que tengamos aquí, que han pasado, las vamos a poner a cero. Entonces, este en animaciones, bueno, en propiedades lo dejo por defecto tal cual viene. En animaciones dinamizo color y parpadeo en función del pulsador de reset. Cuando esté a 1 lo pongo en verde. Y en eventos le digo que al pulsar el pulsador de reset activa bit mientras se pulsa la tecla, es decir, que funcione como pulsador. Bien, ahora vamos a ver abajo. Aquí, bueno, hemos visto estos botones, hacerlo en dos partes. Bueno, pues aquí lo he dejado en una parte solo, simplemente un botón. Este botón es igual que el del reset, este botón, ¿vale? En donde activo mientras tecla pulsada, en marcha, en paro. En emergencia no, en emergencia invierto bit para que se quede enclavado, es como un conmutador, y en rearme como un pulsador, ¿vale? Después en animaciones, en apariencia, simplemente, pues aquí le pongo un verde cuando está pulsado, aquí le pongo un rojo y en los otros, pues un verde y un verde, ¿vale? Este texto en propiedades le digo que pertenece a las etapas de marcha según el valor de la variable esta. Esta a las etapas de emergencia según el valor de esta variable y esta según el selector, los textos que he definidos aquí, según la etapa de manual. Ese texto corresponde a este, ¿vale? Aquí campo ES simbólico, ¿vale? Bien, entonces, bueno, esto ya hemos visto las listas de textos de esto. Después he hecho otra cosa más en animaciones. Cuando vale un 0, pues lo pongo en azul, cuando vale un 1 en verde. Cuando vale un 0 lo pongo en rojo, que está en emergencia, cuando vale un 1 en verde. Y pues le pongo azul cuando vale un 0, cuando vale un 1 verde y cuando vale un 2 ámbar, es decir, manual, automático o semiautomático. Bien, aquí esto es un botón transparente que está encima del selector, que lo único que le digo que al pulsar activa mientras pulsa la variable esta, pSelector. Y en propiedades le he dicho pues, que era transparente en apariencia, le he dicho patrón de relleno transparente y después le he dado de ancho 1 y de estilo compacto, cuando lo normal me viene de ancho 2 y de estilo compacto, ¿vale? Y aquí de patrón de relleno lo normal me viene de gradiente vertical, este es el estándar y sin embargo en este botón pues le he puesto transparente. Podría haberle hecho un reborde redondeado, pero bueno, he preferido así. Entonces, si este lo saco de aquí, vemos que esto es en general, es en lista de gráficos, selector 1, como hemos visto que tenía 3 posiciones, y la variable por el que le va el selector 1 es etapa manual. Aquí realmente es el modo salida
porque la entrada la viene por el botón. Bueno, entonces con esto está vista la pantalla. Con esto está vista la pantalla. Vamos a ver el programa cómo funciona. Vale, el programa como lo tengo hecho, vaya. Aquí en bloques de programa, bueno, pues tengo el main, que llamaré desde el main al FHMI, a las activaciones, al proceso y a varios. Y a pruebas. Entonces vamos a verlo y vamos a ver qué es lo que he hecho en cada cosa, en cada sitio. Y cómo lo he hecho. Qué he hecho y cómo lo he hecho. Vamos a ver. En el main llamo al HMI, a varios, a proceso, a activaciones y a pruebas. Luego, FCHMI, aquí está como estaba siempre, desde que, o sea, no lo he modificado. Tengo el vivo, el número de pantalla igual al número de botón y después, si el número de pantalla es 0, lo pone a 101. El DBHMI pues tiene el vivo, botón y pantalla. Bueno, he creado un D de datos en donde tengo el pulsador de marcha, el pulsador de paro, el de emergencia, el de rearme, el selector. Después puede estar en manual, en automático, en semiautomático y el pulsador de reset. Después los detectores en la cinta 1, entrada, salida cinta 1, entrada cinta 2, salida cinta 2. El detector de el cilindro a la izquierda, el cilindro a la derecha, que va, como hemos visto, con el KM2. Después el cilindro dentro, cilindro fuera, motor de la cinta 1, motor del cilindro, motor de la cinta 2, y después sacar cilindro, activar cilindro, y después el vaciado, ¿vale? O sea, el vacío, la ventosa. Piloto rojo, piloto amarillo, piloto verde en bull. ¿Vale? Y ahora ya las etapas de proceso. Bueno, las etapas aquí las he puesto en INT. Podía haber hecho bull con set reset y tal, pero prefiero unificarlas así en INT. Es muy sencillo funcionar así. En emergencia, por ejemplo, las podía haber hecho bull. Etapas de emergencia, etapa de manual y etapas de marcha. Luego el contador de piezas, el número de piezas por paquete, que es la que memorizamos en pantalla. Después, para el movimiento en X en Y, el cálculo de la baliza en función de los colores y tal, el flanco del selector, que es cuando se pulsa, fin de que ha terminado la etapa 11, fin de que ha terminado la etapa 15, ya veremos el porqué. Luego otro flanco de selector, y después los estados de marcha de cinta 1 y 2 para el tema del movimiento, ¿vale? La simulación del movimiento. Después un pulso cada media décima de segundo y el flanco del pulso cada media décima de segundo, que esto será pues para el tema de los movimientos. Vamos a ver, después en proceso. Aquí en proceso lo que he hecho ha sido, a partir de la definición de las etapas, que son estas, en automático, pues entonces he hecho el proceso. Aquí no le he dado ninguna variable. Lo que hago es lo siguiente: espera condiciones, que las condiciones son listo para funcionar, es decir, tema de emergencia, que no esté pulsada y esté rearmado, que esté en automático, que se le pulse marcha, que la máquina esté libre y el número de paquetes se pone 0. Después espera el paquete en la posición de la cinta 1, el S1, que será lógicamente simulando con NFB pruebas. Marcha cinta 1 hasta que llegue a la posición S2, lo da con el KM1, mueve el cilindro hasta la posición de recogida de paquete, es decir, con el KM2 hasta el SD, saca el cilindro hasta la 1, hasta el cilindro fuera mediante el KCIL A,
aspira con el KV durante un tiempo hasta S3, mueve el cilindro para adentro, es decir, mete el cilindro quitando el cacil A hasta el A0, mueve el cilindro hasta la posición de apilado de paquete, es decir, hasta el SI, antes era hasta el SD, pues ahora hasta el SI, según el KM2, o sea, con el motor KM2 del movimiento de arriba, saca el cilindro otra vez, ¿para qué? Para descargar, quita la aspiración, un tiempo, mete el cilindro de nuevo hasta el A0, incrementa el número de paquetes, es decir, el contador más 1, después en la etapa 12, si el paquete es menor que el máximo, vuelve a la etapa 1 y si es igual al máximo, pasa a la etapa 13. En la etapa 13 activará la cinta 2 porque ya está el número de paquetes, ya ha llenado el bloque, entonces activa la cinta 2 hasta la salida. ¿Con qué la activa? Con el KM3. ¿Y cuándo es la salida? Pues cuando detecte S4, que lo haremos en FB pruebas. Si detecta el detector de seguridad, bueno, no, aquí realmente no he puesto detector de seguridad. Nada. Espera a no tener detectores en la cinta 1. Esto nada. Esto nada. Espera a no tener detectores en la cinta 2, es decir, que no estén ni el S3 ni el S4, y pone número de paquetes a 0 y se va a la etapa 1 otra vez. Bien, entonces como vemos aquí hay 16 etapas. Entonces, aquí, si el paquete es 0, o sea, si el número de piezas por paquete es 0, entonces la pone a 3, que será al empezar el programa, pondrá por defecto el número de piezas por paquete a 3. Y nosotros lo podemos modificar en la pantalla. Después vamos a ver la etapa de proceso. Cuando es 0, si emergencia es 1, es decir, que está listo para funcionar, y la etapa de marcha es un 1, es decir, que se le ha pulsado el pulsador de marcha y además está en automático, entonces la etapa de proceso es 1. ¿Vale? Ahora espera posición, paquete en posición. Cuando posición S1, entonces incrementa la etapa de proceso. Ahora lo mismo, espera paquete marcha de la cinta hasta la posición 2. Pues bueno, la marcha la hará en activaciones, lógicamente, y aquí pues cuando llega a S2, pues proceso etapa 3. Cuando llega, mueve el cilindro hasta la SD, cuando llega a la SD, etapa 4. Saca cilindro, cuando lo tiene sacado, etapa 5, aspiración, cuando ha pasado el tiempo, esto es... me gusta ponerle un tiempo, me gusta el nombre del tiempo de temporizador, ponérselo que se parezca al de la etapa. Estos tiempos de temporizador que no se meten aquí en el bloque, cuando creo los tiempos se ponen aquí en recursos de programa, se ponen aquí porque claro, cada temporizador requiere de una base de datos, digamos, en donde guarda la entrada, que es booleano, el valor de preselección, que es de tipo time o de tipo doble entero, el número de bit, después el valor de tiempo que lleva contando y la salida Q. Bueno, y ahora le digo que cuando ha terminado de contar el tiempo, entonces etapa 6. En la etapa 6 mete el cilindro hasta el A0, entonces cuando llega al A0, la etapa 7. En la etapa 7 desplaza el cilindro, cuando lo tiene desplazado, etapa 8. Después saca el cilindro, cuando lo tiene fuera, etapa 9, quita la aspiración por tiempo también, ¿vale? Con el tiempo de 9, pues bueno, le he puesto 2 segundos. Entonces, una vez que ha pasado los 2 segundos,
con la salida Q del temporizador T9, pasa a la etapa 10. Después mete el cilindro en la etapa 10 y cuando lo tiene metido va a la etapa 11, o sea, va a la etapa 11 y pone fin de etapa 11 a 0. Vamos a ver. Esto lo hago por lo siguiente. Bueno, aquí realmente en el tipo de programación siendo un case, no me haría falta porque desde aquí se me va a fin. Pero con esto lo que hago es asegurarme de que realmente ha incrementado el número de paquetes, que es lo que va a hacer. O sea, la activación que hace en la etapa 11 es incrementar el número de paquetes. Y una vez que lo ha incrementado, pone fin de la etapa 11 a 1. Por eso lo pongo a 0 antes de entrar en la etapa 11. Entonces, en la activación de incrementar el número de paquetes me lo pondrá a 1, con lo cual cuando venga aquí y lo tenga a 1, ya sé que los ha incrementado y me voy a la etapa 12, con lo cual ya no me vuelve a entrar en incrementar el número de paquetes. En la etapa 12 aquí tenemos dos vertientes. Si el número de paquetes es menor que el máximo, es decir, si el contador es menor que las piezas de paquete, se va a la etapa 1. Y cuando ha llegado ya a llenar el paquete, se va a la etapa 13. ¿Vale? Es muy simple. En la etapa 13, yo creo que es más simple la programación así en SCL que en COP, pero bueno, para gustos colores. Un electricista no opinaría lo mismo porque está más acostumbrado a trabajar con esquemas. Pero bueno, esta lógica es mucho más simple así, entiendo yo. Si bueno, activa la cinta 2 hasta la S4. Cuando S4 pasa a la siguiente etapa de proceso. Aquí estoy poniendo el número de etapa de proceso, pero podría simplemente decirle incrementame el número de la etapa. O sea, si voy a pasar a la siguiente. Entonces, pero bueno, me da igual, se puede hacer de la forma que mejor les interese. Espera los detectores a que no haya detectores ni el 2 ni el 4, es decir, ni el 3 ni el 4, es decir, que no haya detector en la cinta 1, en la recogida de paquete, ni en la cinta 4 en donde deja el paquete. Y una vez que ya... no, perdón, en la cinta 2, ni en la entrada ni en el final. Y una vez que no hay detector en la cinta 2, pasa a la siguiente etapa y pone fin de 15 a 0. ¿Por qué pone fin de 15 a 0? Pues porque en la etapa 15, lo mismo que nos ocurría en una etapa anterior, pone el número de paquetes a 0, es la activación que hace. Entonces, bueno, pues ahí cuando me lo pone a 0 le digo que fin y ya está. Y entonces cuando fin de la etapa 15, entonces etapa de proceso 1 y vuelta a empezar. ¿Vale? Si no hay ninguna, si no corresponde a ninguna etapa de estas, que es imposible, pero bueno, pondría etapa de proceso 0. ¿Vale? Esto en cuanto a proceso. El proceso me lleva a unas activaciones. En las activaciones hago lo siguiente. Si etapa es manual, pongo manual a 1, automático y semiautomático a 0. Si es automático, pongo automático a 1 y manual y semiautomático a 0. Si es semiautomático, pongo semiautomático a 1 y manual y automático a 0. Y si no es ninguna de las otras, pues pongo manual a 1. Es decir, por defecto voy a poner manual a 1. Bien, el tema de la baliza. En la baliza, el piloto rojo será igual a cuando esté en la etapa de emergencia a 0 o bien con la etapa de proceso 16 y clock. Bueno, este me sobra. Simplemente cuando la etapa de emergencia esté a 0. El piloto ámbar se me va a producir con la etapa de emergencia a 1
ahí estará fijo, o bien con la etapa de emergencia 0 y no se le ha pulsado y no está pulsada la seta de emergencia, entonces se activa el piloto ámbar de forma periódica, o sea, con un clock. Después el piloto verde, si está en marcha, se activa verde fijo, o bien si la etapa de marcha es 0 y la etapa de emergencia es 1, es decir, si está listo para funcionar pero está parado, ¿vale? Entonces invita a que le pulsemos marcha. Por eso se me pone el botón verde en parpadeo, es decir, que está preparado para pulsar marcha. Baliza. La baliza, que es para encender los pilotos de la baliza, bueno, pues el bit 0 es el piloto rojo, el bit 1 es el piloto ámbar y el bit 2 es el piloto verde. Ahora, tema de movimientos. Movimientos de cinta. En la cinta 1, el KM1 será igual, o sea, lo activo en la etapa de proceso 2. El KM2 cuando la etapa de proceso es menor o igual que 3 o bien cuando es el 7. Es decir, si es menor o igual que 3 se me irá a la derecha y si es el 7 se me irá a la izquierda. El cilindro de traslación. La cinta 2 la activo en la etapa de proceso 13. Como ven aquí no hago ningún set, simplemente mientras se cumpla la condición. Cuando se deje de cumplir lo quito, con lo cual si me ponen en emergencia o lo que sea, se va a parar automáticamente. El cilindro es muy importante tenerlo en cuenta. El cilindro lo activo cuando la etapa de proceso es mayor o igual que 4 y es menor que 6, es decir, 4 y 5, en las etapas 4 y 5, o bien en las etapas 8 y 9. Vale. La ventosa la activo en las 5, 6, 7 y 8. O sea, desde la 5 hasta la 9, sin incluir la 9. Contador de piezas. En la etapa 11, contador igual a contador más 1 y pongo la 11 a verdadero. Le podría decir aquí también, por seguridad, y este o y not este y not de punto fine 11, vale, entonces me cuenta pieza y si ha terminado para que no me vuelva a entrar, pero bueno, no me va a volver a entrar de ninguna forma tal y como está hecho el programa. Lo que pasa es que no molesta esto. Si etapa de proceso es 0 o es 15 o se pulsa reset, entonces pone el contador a 0. ¿Vale? O sea, al inicio del proceso o al final o en la etapa o si se pulsa reset se pone a 0. Después inicializa el proceso. Si la etapa de emergencia es 0 y la etapa si la etapa de emergencia es 0 o bien la etapa de manual no es 1, es decir, que está en manual o en semiautomático, es decir, que no está en automático, o bien la etapa de marcha es 0, entonces la etapa de proceso la inicializa. ¿Vale? O sea, tiene que estar, para que no inicialice, tiene que estar listo para funcionar, pulsador de marcha y además en automático. Marcha para la simulación. En la cinta 1. Si está activo el KM1, cada vez que viene un pulso de media décima de segundo, marcha cinta 1 la incremento. Y ahora, si no está marcha cinta 1 o bien marcha cinta 1 es mayor o igual que 5, entonces marcha cinta 1 igual a 0. Bien, con la cinta 2 lo mismo. ¿Vale? Esto en cuanto a activaciones. En varios voy a tratar aquí las etapas que no son la de proceso. Entonces, la etapa de emergencia, listo. En etapa, si el caso de etapa de emergencia, si vale 0,
si la etapa de emergencia igual a 0 y pulsador de rearme y no pulsador de emergencia, entonces es un 1, la pone a 1. ¿Vale? En el caso de que sea 1, esto lo voy a ordenar porque veo que está desordenado así. En el caso de que sea 1, es decir, que está listo para funcionar, espera la seta. Es decir, si la etapa de emergencia es un 1 y pulsador de emergencia, entonces etapa de emergencia 0. Realmente no me haría falta mirar si es 1 porque ya lo pone aquí. Y aquí no me haría falta mirar si es 0 porque ya lo pone aquí. Pero bueno, no pasa nada, aunque lo mire. Es redundante. Y si no, pues pone la etapa de emergencia 0 en cualquier otro caso. Las de manual automático semiautomático, bueno, aquí tenemos el tema del selector, del pulsador del selector con el flanco, ¿vale? Si se pulsa el selector y no se había pulsado en el ciclo anterior, es decir, que ocurre un flanco de subida, es decir, que se acaba de pulsar, entonces pone flanco de selector 2 igual a 1. Y flanco de selector es igual al pulsador del selector para que no vuelva a entrar otra vez. Y ahora, si está en manual, cuando, bueno, aquí por ejemplo he puesto el etapa de emergencia y aquí, sin embargo, pues no he puesto el etapa manual, ¿vale? Que lo podía haber puesto igual. O sea, se puede hacer de como se quiera. Yo simplemente muestro las formas en que se puede hacer, luego cada uno al gusto. Habrá gente que diga, pues esto no se hace así porque ya está hecho antes. Bueno, pues se puede hacer de todas las maneras. Si está en mira el caso de etapa manual, si está en 0, cuando flanco de selector 2 igual a 1, es decir, cuando se ha pulsado el selector, en el flanco etapa manual igual a 1 y flanco de selector 2 igual a falso. Si está en 1, a ver, lo quito pues para que no venga en el siguiente ciclo aquí, la etapa manual está en 1 y entonces se me pasaría al 2 y sería un carrusel. Entonces se lo quito en cada uno y ya está. Si está a 1, pues la pone a 2. Y si está a 2, la pone a 0. O sea que será 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Cada vez que se pulse. Cada vez que se pulse se cambia. Bien, y si no, pues si no está ni a 0, ni a 1, ni a 2, la pone a 0. Luego, las etapas de paro y de marcha, pues lo mismo. Si está parado, entonces, si la etapa de emergencia está a 1, es decir, que está listo para funcionar, y está en automático y se pulsa marcha y no se pulsa paro, entonces pone la etapa de marcha 1, es decir, le hace orden de marcha. Si está en marcha, que es un 1, entonces cuando se pulsa paro o bien se pasa a emergencia o bien etapa manual, es decir, que distinto de 1, es decir, que no es en automático, entonces la marcha la quita, con lo cual se para. Y en cualquier otro caso, etapa de marcha 0. Vale, pues ya hemos visto, digamos, todo el programa. Ahora nos falta las pruebas. Las pruebas es el tema de las pruebas de las entradas, es decir, simulación de las entradas. Ahora vamos a simular el detector de entrada de cinta 1. Vale, pues con el tiempo de cinta 1, bueno, aquí he hecho que sea un FB, que por cierto, cuando se le llama desde el main, lógicamente se le llama con la base de datos que se ha creado al llamarlo al FB, ¿vale? Se crea una base de datos, bueno, pues se le referencia ahí. Entonces, en este FB no he guardado ni entradas ni salidas, pero sí estáticas. Las estáticas he guardado una estática para cada temporizador que utilizo. ¿Vale? En lugar de que se me vayan poniendo en bloques de sistema y demás, pues los tengo recopilados aquí. Bien, entonces, y los trato como si fuese un poco pues, variables, bueno, variables. Entonces, llamo a temporizador 1 con la entrada de proceso activa a los 5 segundos, es decir,
que cuando la etapa de proceso se venga 1, a los 5 segundos me va a dar la salida. Y cuando me dé la salida se va a poner ese 1 a 1, es decir, el detector de que hay un paquete en la cinta de entrada, en la cinta 1. ¿Y cuándo se desactivará? Vale, pues cuando, el temporizador S1 a 0, cuando esté el motor KM1 en marcha durante 2 segundos. Vale. Entonces, cuando se activa la salida S1.0, entonces desactivo la S1. Sí, porque es para desactivar la S1. Entonces no la voy a tener activa más de 2 segundos. O sea, la activo a los 5 segundos de meterse en la etapa y una vez que arranco la cinta, a los 2 segundos la desactivo. Vale. Detector de salida de cinta 1, el TS2. Con la KM1 en marcha durante 5 segundos. Cuando pasa el 5 segundos, que es la S2.Q de la cinta en marcha, se activa el detector de salida. Vale. Recordemos que es simulación. Esto simula que el paquete ha estado andando por la cinta 5 segundos y entonces llega la salida. Cuando llega la salida, ¿qué ocurre? Pues que cambiará de etapa lógicamente y se parará la cinta. Y luego, ¿cuándo se desactiva? Pues en la etapa de proceso 6, pues nada, ya se desactiva cuando llega a la etapa de proceso 6. Luego, detector de entrada de cinta 2, pues en la etapa 10 pongo el detector a 1. Y la desactivación, pues en la etapa 13 empiezo a contabilizar el tiempo y en 2 segundos en la etapa 13 desactivo la S3. Es decir, que es cuando se va el paquete. ¿Vale? Lo podría hacer también con la cinta en marcha. Pero bueno. Detector de salida de la cinta 2. Cuando lleva un tiempo en la etapa 13 de la cinta 2 en marcha, cuando lleva 5 segundos, entonces se activa la detección de salida. Y está activada durante 2 segundos. ¿Vale? O bien hasta que se acaba la etapa 14. ¿Vale? Bueno. Entonces, calcula flanco cada media décima de segundo. Bueno, aquí doy un pulso que dura un ciclo, que este pulso será igual a clock de 10 segundos y no flanco, ¿vale? Es decir, que cuando esté a 1 y este esté a 0, o bien cuando esté a 0 y este esté a 1, es decir, cuando cambie de abajo a arriba en flanco positivo o de arriba a abajo en flanco negativo, entonces nos activa esto durante un ciclo. Y el flanco, lógicamente, lo igualo al clock para que al siguiente ciclo sean iguales y se desactive la salida esta. Bueno, detector de cilindro en izquierda y en derecha. Esto es la traslación del cilindro que va con el motor KM2. Si está KM2 activo, bueno, en la etapa de proceso 7, a los 2 segundos, se desactiva el detector derecha. Y en la etapa de proceso 7, cuando, o sea, en función de la posición, que se va incrementando 1 a 1, y cada medio décima de segundo se incrementa una posición, ¿vale? Hasta la 169. En cuanto llega a la 169 dejará de incrementar. Y en la etapa 7 igual mismo, cuando ha llegado a la 169 pone la detección de sensor, la activa. Luego a la izquierda 0, o sea, ¿cuándo se desactivará? Pues cuando en la etapa que sea menor o igual que 3, o sea, de la 0 a la 3, durante 2 segundos estará activa y se me desactiva. ¿Vale? Luego, cuando la etapa sea menor o igual que 3 y mientras esté por encima de 0,
cada medio décima de segundo se va decrementando, es decir, para venir hacia la izquierda, hacia el 0. Si la etapa de proceso es menor o igual que 3 y llega a 0, entonces se activa la detección. Bueno, región, cuando haya terminado la etapa 15. Cuando ha terminado la etapa 15, a los 5 segundos vuelve a iniciar para coger para empezar otro paquete. Detector cilindro dentro. Vale, pues cuando no esté activado la salida de cilindro fuera, entonces a los 2 segundos se producirá T1.Q, ¿vale? Entonces, después el movimiento en I, mientras sea mayor que 0 y cada media décima de segundo va subiendo, ¿vale? Con la desactivación. Y después la detección de A0 será, bueno, pues en un principio la hacía por tiempo y ahora lo hago, bueno, pues cuando moví valga 0, pues se me activa. Es decir, cuando el movimiento en I sea 0, cuando está recogido, digo que está recogido. Selector de cilindro fuera, vale, pues lo mismo. Cuando el A0 0, vale, bueno, o sea, cuando estoy activando el cilindro A, mientras el cilindro dentro esté a 0, a los 2 segundos. El movimiento en I va incrementando con la activación del cilindro, va incrementándose cada 0,5 décimas de segundo, o sea, cada media décima de segundo, hasta que llegue a 34, ¿vale? Y después el A1 se va a meter cuando llega a 34 y se va a quedar realimentado cuando llega a 34 y se quitará en el tiempo tiempo A1Q, ¿vale? Que lo he definido un segundo. Vale, el tiempo este será cuando se activa el A1, al segundo se me desactivará, ¿vale? A no ser que esto se quedase con el 34, pues es que lo único que hace es baja y después sube. Entonces, por eso lo mantengo un segundo. Bueno, pues vamos a ver la ejecución del programa. Ya hemos visto todas las partes, ahora vamos a ver la ejecución del programa. A ver, aquí en cilindro de traslación he visto que tenía un error. Tengo que poner que esté en marcha. Entonces tengo que decirle aquí y que esté en marcha, y este I se va a referir a estas dos cosas. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Entonces ahora en emergencia se me enciende la luz roja. Si quito la emergencia se me pone la ámbar en parpadeo. Con el rearme se me pone el ámbar fija, o sea, ya está listo para funcionar, y la verde en parpadeo. Si yo le dijese aquí marcha, no se me pone en marcha porque esto está en manual. Si le digo automático, sí me daría en marcha. Si le digo un paro, se me para. Si le digo emergencia, se me pone en emergencia. Vale, con rearme, esto en automático, si le digo marcha, se me pone en marcha. Entonces espera la posición en la pieza, marcha los 5 segundos, detecta, baja el cilindro,
aspira, mete el cilindro dentro, se desplaza. Aquí, como hemos visto, piezas 3, voy a poner 2. Cuando llegue aquí, bajará, dejará la pieza y aquí detecta la pieza. Como vemos aquí aparecen los textos de las etapas donde están. Ya lleva una pieza, o sea, una vez que ha llegado arriba ya ha llegado una pieza. Cuando se va regresando se pone en marcha la cinta, llega la pieza aquí. Cuando llegue aquí el cilindro baja, recoge la pieza, sube, viene aquí, bajará y habrá terminado esta pieza, o sea, este paquete de piezas. Ya ha llegado, se enciende, se apaga el motor, baja, sube y cuando esté arriba, ya 2 piezas, se pone en marcha la cinta, llega aquí el paquete y ya está, ya lo pone a 0 y otra vez se va a la etapa primera. Ahora le voy a poner 3 piezas y vemos que lo que nos ha hecho con 2 piezas nos lo va a hacer con 3. Entonces, bueno, se va simulando el proceso él solo. En el próximo video tutorial haremos la parte de manual y la parte de semiautomático. Y así veremos cómo definen en algunas empresas lo que es automático, manual y semiautomático. Deja la primera pieza, ya tiene un 1, en el contador de piezas ya está 1. Bueno, si hago un reset lo pongo a 0, por lo cual va a tener que coger 3 nuevamente. Entonces coge la pieza, bueno, este al poner 0 piezas posiblemente lo tendría que haber quitado en la simulación, pero bueno, es una simulación, tampoco. Ahora deja la pieza, una pieza, va a recoger la segunda pieza, recoge la segunda pieza. Como ven, la cinta esta se va a poner en marcha en el momento que deje la segunda pieza. Bueno, se va a poner en marcha, va a detectar y la detección hará que se ponga en marcha. Llega aquí, deja la segunda. Cuando llega arriba, aquí se incrementa un número de piezas. Ahora va a detectar enseguida. Ha detectado, se pone en marcha, deja de detectar y llega aquí la pieza. Recordemos que con 2 piezas antes se había marchado y ahora ya es con 3. Entonces dejará la tercera pieza y se pondrá en marcha la cinta poniéndose el contador a 0, etcétera, etcétera. Bueno, cuando llegue arriba ya tenemos 3 piezas
se pone en marcha la cinta, cuando llega aquí se para y comienza el proceso de nuevo. Bueno, pues hasta aquí este video tutorial, espero que les haya gustado y espero que les dé ideas. En el siguiente veremos el tema de manual y semiautomático. Bueno, muchas gracias.